Ya hemos dicho que esta historia está relatada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de el rito de humildad y la cena propiamente dicho, la cena de la Pascua, Jesús se encaminó con sus discípulos saliendo del aposento alto al huerto de las olivas, el Gólgota. Siempre realizaba esta travesía con alegría, conversando y con la mente para encontrarse con su Padre en oración. Pero ahora le invadió una tristeza, le invadió un pesar. Tal es así que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando llegó a las inmediaciones del huerto, dejó a sus discípulos unos metros antes de la entrada y solo entró con 3 de sus amigos, discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los más íntimos. Antes de dejar al resto de sus discípulos les instó: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo siguieron un poquito más adentro Pedro, Santiago y Juan y le dijo: espérenme aquí, pero oren por mí. Y Jesús se encaminó hacia el lugar donde siempre se encontraba con su Padre. En el trayecto sintió un gran pesar antes de entrar al huerto todavía. Una gran soledad. Tal es así que por 2 veces casi cae y tuvieron que sostenerlo en 2 oportunidades sus discípulos. Y ahora, al ingresar solo a donde siempre oraba con su Padre, sentó un gran peso, una gran soledad del abandono de su Padre por el pecador. Él sintió lo que cada pecador debe haber sentido. Y dijo: Padre, si fuera de mí, pase de mí esta copa, pero sea como tú quieres y no como yo. Continuó orando, se levantó y regresó donde estaban los 3 que dejó y los halló durmiendo. Él esperaba encontrar a 3 discípulos orando y darle palabras de ánimo, ayudarlo en su hora más difícil. Pero ellos se despertaron al sentir la presencia de Jesús. Entonces les dijo: duerman ya, duerman. Regresó, se encaminó nuevamente y en el trayecto sintió ese gran pesar. Y nuevamente por segunda vez dijo: Padre, si fuera, pase de mí esta copa, pero sea como tú quieres. Estuvo un rato más orando y regresó nuevamente donde sus discípulos, los 3 que había dejado. Ellos se despertaron nuevamente porque se habían vuelto a dormir, pero vieron a un Jesús completamente con un rostro terrible, desencajado. De su frente goteaban gotas gruesas de sangre y se asustaron. ¿No podéis orar un momento? Y se retiró nuevamente por 3ª vez hacia el lugar donde se encontraba con su Padre. Nuevamente se postró. Sintió todo el peso de la culpabilidad del pecado de la raza humana, lo que Él se ofreció para pagar con ese sufrimiento. Lo que más temía Él, que su Padre lo deje solo, lo abandone. Y ahí dijo nuevamente: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero se haga tu voluntad. Regresó ya un poquito más repuesto, encontró a sus discípulos igual durmiendo, se despertaron y les dijo: vamos, ya llegó mi hora. Y ahí oyó la bulla, el barullo de una horda embravecida, dirigentes, sacerdotes, soldados, llegaban gritando
Y uno de sus discípulos, los que habían quedado afuera, preguntaron: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, dijo Judas. Y Jesús, que estaba detrás de ellos, de sus discípulos, salió al frente y dijo: yo soy. Ese yo soy. Es la misma voz que oyó Moisés en el monte Sinaí cuando ese arbusto se estaba quemando pero no se consumía. Y se acercó y oyó la voz de Dios que decía, una voz que todavía él no sabía que era de Dios, que le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. Inmediatamente él cayó a tierra y preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy, el gran yo soy. Esa misma voz se oyó allá en la entrada del huerto de las olivas. Y al oír toda esa multitud embravecida, esa horda, cayó como muertos para atrás, perdiendo el sentido. Y se sintió un movimiento de tierra. Reponiéndose, se levantaron. Y Judas, aprovechando la amistad y la familiaridad que tenía con Jesús y sus discípulos, sacando fuerzas de flaqueza, echando a un lado el temor, abrazó a Jesús. Porque había pactado: al que yo le dé un beso, ese es Jesús. Lo abrazó y le dio un beso, varios besos, como dándole cariño. Y Jesús lo miró y le dijo: con un beso vendes a tu Señor. Ese era el pacto entre Jesús y los demás. En el momento en que Judas me entregue, empezará mi hora final. Entonces todos los demás agarraron a Jesús y lo empezaron a zarandear y a arrastrar. Pedro, ese intrépido de Pedro, sacó su espada y cortó la oreja, le hizo daño a la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús tocó la oreja y le dijo a Pedro: calma, Pedro, ya llegó mi hora. Y aún viendo cómo había sanado instantáneamente la oreja del siervo, esa horda no tuvo misericordia. Arrastró a Jesús a trompicones y lo llevó a cumplir lo que ellos quisieron: matarlo mediante la crucifixión. La próxima veremos cómo es estas escenas.